Bueno, muy buenas tardes a todos los que se lograron conectar el día de hoy. Darle la bienvenida a los dos especialistas que nos van a hablar hoy sobre lo que es comunidades nativas y áreas silvestres protegidas. En este caso nos va a colaborar el señor Eduardo Sánchez y además el doctor Henry Vargas. Vamos a dar inicio con lo que son los bloques de la presentación de cada uno de los especialistas y posteriormente a esto vamos a tener la presentación, el bloque de consultas o comentarios de cada uno de los que están conectados como invitados. Entonces, también comentarles que mantengan sus micrófonos en silencio mientras los especialistas están presentando sus temas para no tener inconvenientes y poder comprender bien el mensaje que nos dan. Vamos a dar inicio entonces, en este caso, con el señor Eduardo Sánchez, a quien presento. Es maestro y profesor universitario, trabajó en los años 70 con el sistema de parques nacionales en Costa Rica y además cuenta con una experiencia de más de 25 años en desarrollo socioambiental con pueblos originales o nativos. Tiene experiencia en zonas como lo es la Amazonía, el Istmo Continental y la región de los Grandes Lagos. Entonces, darle la bienvenida y agradecerle por el espacio y la información que nos va a compartir el día de hoy. Le cedo la palabra, don Eduardo, si gusta, comparte la pantalla. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos que me tengan aquí de metiche, como dicen a veces. Bueno, de eso se trata. Bien, un poquitito así de en carrera antes de meterme con el que me ayude. Lo desconectó. Don Eduardo tiene el micrófono desconectado. Ok, ya. Ya. Ahora sí, ya se oye. Ahora sí. Bueno, muchas gracias a todos y por haberme invitado y tenerme aquí en este tipo de cosas. Realmente me encanta. Y sobre todo hacer cosas en Costa Rica, a pesar de que estoy en Michigan. Bueno, para conectarme, ayúdenme un poquitito que hago la cuestión de la pantalla, ¿verdad? Sí, si gustas, hace lo mismo de ahora. Ya. Le haces el share Le screen. meto acá y share, ok. Listo. Bien. Y ahí nada más lo aumentas, le das aquí el El aumento del No, sí, bueno, el de abajo, el de donde hace presenta toda amplía, perdón, la presentación. El siguiente, ese, exactamente. Este mismo aquí, ya, ok. Bien, básicamente bueno, sabemos que es una región muy diversa, donde nosotros estamos. Y aquí muy chiquitita, pero realmente nos juntamos los ecosistemas, los grandes ecosistemas de la parte norte y la parte sur. Y eso hace que Costa Rica haya sido, muy interesante para mucha gente. Los recursos desde el punto de vista, digamos, materiales, hay algunas cosas, pero en estos momentos lo que tenemos son recursos biológicos que les interesan a otro tipo de gente. Un poco hablando de lo que es el desarrollo sostenible. La pregunta siempre es esto, ¿sostenible para quién? Nosotros aquí en Costa Rica, digamos esta región que es donde más he estado trabajando aquí, uno dice, bueno, aquí nos quisieron hacer un oleoducto 6 o 7 veces. Nos metieron una carretera desde aquí hasta que supuestamente iba hasta Nicaragua. Y uno dice, ¿para qué? Resulta que aquí hay un fondo marino, una zona muy profunda, que permite que se hagan atracaderos incluso para submarinos. Entonces uno comienza a ver, bueno, ¿cuáles son las intenciones? ¿A quién le interesan los recursos que tenemos o lo poquito que tenemos? Cuando uno piensa en la familia, son todo este montón de cosas alrededor. Estamos hablando desde los animales, la gente, todos estamos juntos. Incluso aquí a Inés la puse por aquí está, dentro de la familia. Porque
es eso, esa gente que nos juntamos, esas cosas que nos juntamos, esos árboles, esos animales que nos dan la vida. Dicen que hace mucho fueron estas fotos. No, estas fotos fueron en el 74. Realmente hace unos poquitos años. Aquí está Clarita, mi tía abuela. Y ella, 14 hijas y hijos. No sé cuál es la combinación. Tiene, era una partera. Era curandera, desde luego. Nos apoyó a 17 estudiantes para que nos graduáramos de etnobotánicos o de etnobotánicas. Y el nivel académico de ella fue de segundo grado. Entonces comenzamos a pensar en que, bueno, ¿qué es más importante? ¿Lo que ella aprendió o lo que aprendimos en las universidades? En las universidades tal vez es más académico, más, qué sé yo, más ordenado en cierto modo. Pero hay que ver la calidad de enseñanza y el ordenamiento que existe entre los, digamos, entre los viejos indígenas. Se enseña todos los días, a cada minuto, a cada momento. No es una cosa externa, digamos. ¿Qué es la escuela? Ahí la tienen. Es la madre selva. Es todo lo que tenemos. De ahí venimos, de ahí nos vamos. Hablaba hace un ratito de que el concepto darwiniano de que la sobrevivencia del más fuerte. Al menos a nosotros nos enseñaron de que todo está ahí en el medio natural. Todos somos compañía, todos nos apoyamos, todos vivimos juntos. Nos dicen que las montañas están vivas, que tienen energía. Pero otra vez, ¿para quién? Este río que es el Zigzabola, que es el río Telire, se le juntan los otros. Es algo increíble, realmente, la cantidad de vida que tiene. Ups. Y lo más lindo que tenemos es de que, las selvas van y descansan en las aguas de los mares. También llenos de vida. Y hace un poquito querían meterle pesca de arrastre y hacerle un montón de cosas. Otra vez la pregunta es, ¿desarrollo para quién? Dense cuenta que aquí estamos juntos todos. Lo que es el cacao, la flor de cacao, se considera como una cuestión sagrada. Ya sabemos todas las cosas que nos ayudan como alimento, como los aceites, sus grasas, todo. La carne boa, igual. La manteca es curativa, se utiliza para muchas cosas y la carne es bien rica. Si vemos la caña agria, por ejemplo, igual, para los riñones, que para esto, y comenzamos a ver las plantas, todo lo que está en el... hay digamos una interacción muy, muy fuerte. Ahí está el agua. Sin esa agua no tenemos vida. Se dan cuenta que todo eso fueron nuestros canales de comunicación, fueron como fuimos a la escuela. Esta es la escuelita de Cohen en 1970. En ese momento era nuevo. Ya se cayó. Ya se rumbró, se pudrió, ahí medio la están sosteniendo. No tengo, por desgracia, foto, pero la escuela esta, formal, ¿a dónde llevó a esos niños? La escuela informal, la que estaba en esa montaña, esa fue la que nos fue formando a todos nosotros. Aquí del rancho a la casa. La casa es una casa enorme, grandísima ahora. De zinc, de techo, pero de aquí salió, de un ranchito. ¿Qué es el asunto? Este ranchito tenía 100 y alquito de años. Esta casa fue construida en el fines de los 70 y ya hay que andarlo remendando por todo lado. Ahí están las comidas tradicionales nuestras, que los tamales, que esto, qué es lo que son los ingredientes de los tamales, ya todos sabemos. Son cosas que comemos todos los días. ¿Qué es el maito?
El maito se hizo, o sea, lo que es el tamal, es una forma de conservación de alimentos. Si un tamal bien hervidito, bien hecho, toda la cosa nos dura 3, 4 días en el camino y no se descompone. Era la forma en que jalábamos comida. Si le echaba un poquillo más de sal, aguantaba más, pero bueno. ¿Qué es lo que pasó con el campo? ¿Qué es ese desarrollo sostenible para nosotros? Nos cogieron de esclavos para sacar hule, para sacar oro. La montaña ahí va, este es el camino de Agandoca. ¿Qué ordenamiento hubo ahí para sacar esas maderas? Se dan cuenta que lo que hacían era que cortaban los árboles y los ponían en la calle para sobre eso construir la carretera. Esa carretera sostenible, es por un rato mientras sacan la madera. Des en cuenta que la riqueza sostenible para unos, ahí está el banano, está la piña. Sacan la madera, no queda nada. Vean este pobre árbol que va ahí. Llega un colono y ¿qué es lo que hace? Hacer la casa en la parte alta. Contamina el río. Eso no es de un indígena. Vean los resultados aquí. Son desiertos lo que tenemos. Zonas que fueron boscosas. Vean lo que tienen, absolutamente nada. Este señor va y recoge leñita para ir a venderla para seguir cocinando con fuego o con carbón. Pero ¿por qué está esta gente aquí? Porque fueron empujados aquí. Los terrenos agrícolas buenos y todos están en compañías bananeras, o piñales o lo que fuera, pero en ningún momento en estos terrenos Entonces, otra vez, la pregunta que siempre se hace uno es el desarrollo para quién. Que un poquitito más de cerquita la casa está el colono. No es un rancho de indios, es un blanco mestizo que vino ahí y se acomodó. Imagínense, aquí a la orilla del río, para que no tener que ir muy largo al río, y viene toda la sociedad a este río. Cuando se trata de los desechos, ahí va el petróleo, es en el caso de Ecuador. Cuando se corta la montaña, se abre y se va abriendo. Esto es lo que ha creado luchas entre pueblos. ¿Qué es lo que lo crió? Un concepto europeo de lo que es la tierra. La tierra es mía, le echo cerca, la vendo y la convierto en un recurso económico y no un recurso humano. Toda esta gente están sin tierras. Y esa es la gran pregunta. El futuro, ya nosotros estamos viejos, aunque hay algunas aquí un poquito más jovencitos, pero ya nosotros estamos viejos. Pero ¿qué pasa con estos niños? ¿Qué les estamos dejando? Ahora cambiando un poquitito de página en este proyecto que me metí, que es en la decolonización de la dieta, comenzamos a ver, bueno, qué hay en el medio natural que podamos comer, que sea aprovechable y que sea sostenible realmente. Estas manos son todas de indígenas señoras. Ellas, en cada pueblo hay un grupo de mujeres que son guardianas del agua. ¿Por qué esto? Porque es una cultura bastante matriarcal, donde las abuelas son las que deciden las cosas. O sea, no son los hombres. El hombre fue el que iba a hablar, pero no tenía este poder. El poder lo tenían unas abuelas. Y aquí tienen ¿cómo se llama? La hamburguesa de búfalo. Y no se ve mal, ¿verdad? Esta compañera, que es la que las hizo, hace estos aretes con las púas del puercoespín. Otra vez son materiales, ¿por qué? Porque ellos también cazan el puercoespín, se lo comen, le quitan las púas, se aprovechan las púas y son artículos de adornos. Esta combinación de, ¿cómo se llama? De este pino, no me la sé en español,
Bueno, estas plantas lo están utilizando para combatir o para contrarrestar el fuerza al COVID. Y les está funcionando. Vean lo que es comida. Ustedes saben, los que son medios ahí botánicos o saben qué es esto. Flor de ayote. Esta es la hoja de ayote. Y ahí está la carguita de comida. Es un tamalito. Con sus frutas, con sus cosas, todas cosas. Es una dieta tradicional indígena vieja que se había perdido. Ya se está rescatando. Estas son las hojas del ayote. Con su envoltoritos de carne. Y de ahí unas raicitas que se sacan. Hay otras. Ahí están. Esto, yo no sé si ustedes se imaginaron qué es esto. Nosotros tenemos de eso. Palmito. No. Esto es taifa. Colegato. De la parte baja de la taifa tiene estos palmitos. Y son riquísimos. Y esto se seca y se saca harina hasta para hacer pan. Ahí está la compa esta. Recogiendo la taifa. Ya la reconocen, ahora sí saben cuál es. La tifa nuestra. La tifa nuestra. Lo interesante de la tifa es de que se encuentra desde la bahía de Hudson hasta la zona ecuatorial. Y la pregunta de siempre que se hace es, ¿cómo fue que se distribuyó? ¿Fue por aves o fue por los humanos? Estas florcitas que se ven ahí, ¿qué es la flor de tifa? En fin, muy, qué decirte, sin muchos gastos, este tipo de libritos se están haciendo. Donde son libros para enseñar las diferentes cosas, las diferentes costumbres de la gente y se hace desde niños. Pero otra vez, esta es la escuela informal, no es la escuela formal. Aquí tenemos más, estos son otros tipos de pino. Aquí hay mucha conífera que se usan en diferentes cosas. Estas son infusiones para la tos. Bueno, esto es más alimento. Y esto es más alimento. Son cogollitos. Ahí pueden ver diferentes cosas. Hay unos tipos de tubérculos, que es una familia de un, ¿cómo se llama? Tipo de jengibre. Esto se recoge durante el verano y se guarda para luego hacerlo en las infusiones estas. Y vieran qué rico que es esto. No es nada más que ayote, ¿no? Con frutas y con miel de maple. Esa es corteza de árbol. Se saca de este árbol que está acá, está aquí. Y eso se usa para de todas, desde para carteras, digamos, si es que queremos para jalar cosas, envoltoritos de este tipo. Esto se llena de miel y se guarda. Aquí tienen un alce que cazar. Usted se cuenta que hay carne para tamaño rato. Pero también al mismo tiempo, veamos todo lo que es la cuestión del arte. O sea, que se le hace toda que es una significación importantísima a los animales, a las tortugas, a los árboles, a todo. Es una convivencia con los recursos que se tienen. ¿Qué es lo que pasa? Que todos estos recursos, incluso aquí están las orejas del bicho ese, que estas también se agarran, se hacen y miren que eso va a terminar en zapatos y viera qué buenas suelas quedan.
Bueno, este librito, aquí lo tengo, es un recetario. Este fue el primero que salió, ya salió el segundo que no lo tengo. De todas las cosas que hemos ido recolectando en los Grandes Lagos. De comida de los indígenas, comida de los pueblos ahí de... Ahora, ¿qué es el, porque quiero un poquitito ya terminar aquí así de... El asunto es cuando hablamos de uso sostenible de recursos, ¿es sostenible para quién? Esa es la pregunta que siempre tenemos que hacernos. Yo sé que los consultores, yo les digo porque yo he sido consultor, uno come de que hay que hacer una consulta para construir algo. Les hablaba del relleno sanitario, que lo iban a construir porque los consultores decían que se podían, unos decían que sí, otros decían que no. Se gastaron millones en esas consultorías. Y es una forma en que los profesionales académicos nos ganamos el sustento. Y otra vez, entre más investigación se haga, pues es más sostenible para nosotros. Aunque lo que estamos a veces es inventando cosas. Yo he visto estudios que yo digo, ¿de dónde salió esto? Pero ¿qué pasa? La ligue la caña lo quiere, los que usan la pesquería lo quieren, y todos necesitan un estudio ambiental para justificar lo que van a hacer. Y ahí es donde andamos mal. Como profesionales, yo digo en cierto modo, y también los políticos, que me diste el papel, nadie lo lee, lo ponen y supuestamente es desarrollo ambiental. Un ejemplito más, ya para terminar. Hablamos de energía renovable, limpia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es hidroeléctrica. Y él dice ahí montones de cosas de que es hidroeléctrico, que es ambiental. No, si lo que estamos haciendo es sedimentando esas embalses que estamos haciendo, que son carísimos y que en pocos años son un pocotón de tierra. Le cambiamos la ecología de los ríos y el río abajo la cosa totalmente cambia, si es que queda. Me acuerdo yo hablando de Piedras Negras y hablando de toda la zona esta de que nosotros íbamos a pescar machín, ahí a Quebradas. Yo tengo años de no ver un solo machín. ¿Cuándo fue eso? A partir de las presas eléctricas. Entonces todo eso se va cambiando y decimos que es sostenible, que es ambientalmente compatible. Pero ¿qué es lo que pasa? Al final de cuentas, no es sociológicamente aceptable. Y eso es un poco lo que hay que plantearse uno. ¿Cómo realmente utilizamos el recurso de una manera que nos beneficie a todos y no únicamente a los bolsillos de algunos de afuera? Que son los que vienen pagando esas consultorías y vienen diciéndonos que esto es lo que necesitamos y lo otro es lo que necesitamos. No. Así que ya dejémosla ahí y después nos metemos a discutir. Listo, muchas gracias, don Eduardo. Si gusta, entonces, paras de compartir pantalla para ver si pasamos con don Henry. Listo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con el otro especialista, quien es don Henry Vargas Benavides. Él es doctor interdisciplinario en Letras y Artes de América Central de la Universidad Nacional y además es licenciado en Artes Plásticas. También actualmente es profesor de la UCR y coordinador de Artes Plásticas. Adelante, Henry, te cedo la palabra y puedes compartir pantalla. Gracias. Vamos a ver aquí. Estamos, ¿sí? Yep. Muy bien. Así voy a apagar aquí yo. Bueno, yo soy especialista en cultura artística y el área del arte y el diseño gráfico. Entonces les voy a hablar sobre todo desde la cultura, desde el ser humano, porque si vemos estas imágenes que son familiares para ustedes,
de nuestro continente, que ya también Eduardo presentó unas láminas de esa gran variedad que tenemos solo en la zona de Costa Rica, ¿verdad? Aquí apenas es una gran escala de lo que tenemos en el continente, pero sabemos que esa riqueza todavía es mucho más amplia de la cantidad de fauna, y ni qué hablar de la cantidad de flora, que también ya Eduardo estuvo exponiendo una parte de eso. Pero para entender esta flora y fauna que estamos hablando hace un momento con Eduardo, tenemos que entrar a la visión cósmica. ¿Qué quiere decir la visión cósmica de nuestros antepasados indígenas? Pues es ese como mundo o ese espejo del universo. Así es como los antepasados mayas vieron el universo. Entonces, si nos situamos acá, vemos una pirámide que se posiciona como centro de ese universo, en donde se proyecta hacia la parte superior, donde hay una serie de dioses manifestados y hay una gran serpiente. Esta gran serpiente sale desde el sol naciente hasta que se oculta, y luego se continúa por una puerta en donde se va a descender al mundo de Xibalbá, donde está el juego de la pelota. Y ese juego de la pelota es el símbolo entonces del universo, de la vida y de la muerte. Porque también en las culturas mayas, el juego de la pelota, se sacrificaban algunas de las víctimas. No hay un consenso si eran los ganadores o los perdedores, pero sí se sacrificaban algunos de los jugadores para ofrecerlos a los dioses. ¿Y para qué? Para que este sol con el que están representando la pelota pueda volver a salir y podamos continuar con el ciclo de la vida. Por eso es que los mayas perfeccionaron un calendario tan completo que se basa no solo en el sol, sino también en la luna. Y ese cómputo fue tan grande, que también lo tenemos en el Códice de Dresde, que tenían hasta computados los ciclos lunares y también los eclipses de diferentes años. Entonces, vean que esta concepción del universo, tenemos colores amarillos, blancos, rojos, negros, todo eso simboliza los puntos cósmicos del universo, el norte, sur, el este, oeste, pero también los cuatro vientos, de dónde es que viene también los vientos en nuestro continente. Pero fíjense ustedes que si ya nos vamos a nuestro país, actualmente tenemos 8 territorios indígenas subdivididos en diferentes pueblos. Entonces ustedes pueden ver el reducto que quedó de esa gran Nicoya, que es la subregión Guanacaste arqueológica, pero que fue la gran Nicoya hacia Nicaragua, en donde todo esto estaba poblado por indígenas que fabricaron una serie de piezas arqueológicas muy representativas, sobre todo con características del jaguar o del murciélago, etcétera, diferentes animales. Y ahora lo que queda apenas es un reducto de pueblos indígenas, y así tenemos en el resto del territorio, donde más población tenemos es hacia la zona atlántica, y otro reducto de pueblos hacia la zona del Pacífico Sur. De ahí luego me voy a situar hacia estos dos puntitos que vemos aquí, que es el territorio de Boruca y Curré, que les traigo varios ejemplos. Entonces, para que tomen en cuenta aquí en el Pacífico Sur, este territorio montañoso, actual territorio de Boruca y Rey Curré. Entonces, vean que interesante que ese universo que acabamos de ver del mundo maya, nosotros lo tenemos representado en la casa cósmica que han construido nuestros antepasados en Talamanca, en el territorio Cavécar, que son esos ranchos circulares,
porque hay otras formas de construcción, hay otras formas de hacerlo de forma rectangular o cuadrada en otros pueblos, pero sobre todo los bribris y los cabécares van a construir en forma circular, y todavía hay algunos sitios arqueológicos en donde aparecen muchos montículos como Guayabo de Turrialba en formato circular, y vemos a la izquierda cómo es la estructura de ese rancho. Vean que hay unos bastones. Esos bastones son como el centro del universo. Ojo ahí, porque ahora les voy a presentar otras láminas más abstractas, pero ese universo fue creado para los bribris, para los cabécares, para los bruncas, por Cibú. Cibú nace de un padre y de una madre y llega a nuestra tierra, al mundo donde habitamos actualmente los seres humanos, los indígenas, llamémoslo también así, y él congrega todos estos animales, en donde principalmente aquí está el zopilote rey y el jaguar, que son los que sostienen el universo. ¿Lo ven? Entonces, el jaguar sostiene la base y arriba el zopilote rey en la punta está sosteniendo para que los demás, el mono hace las amarras con culebras. Ahí está el armadillo excavando para enterrar los postes, y cada animal tiene su función en la construcción sagrada del universo. Entonces vean qué interesante, ahí están también otros animales jalando los mecates, y ahí van cada uno con una función asignada por Cibú. Esto es ya una representación más abstracta, porque vamos a ver en algunas láminas estos círculos en donde este plano es el de nuestra tierra actualmente, y esta proyección es el bastón principal que sube hacia esta parte superior, pero también se conecta, pasa por este centro y se conecta hacia abajo, hacia el mundo inferior, al inframundo. Entonces, lo que se llama el supramundo y el inframundo está netamente conectado en ese universo indígena, y aquí tenemos los 4 postes principales en donde están los colores también que representan nuestros indígenas bribris y cabécares, los colores rojos, amarillos, negros y blancos, representado con este gris, el blanco, para esta lámina. Así podemos también nosotros ver estos ejes en las piezas de nuestros buceos. Aquí, en primera instancia, podemos observar un personaje con características humanas, pero también con características de un animal. Entonces, esta es una figura antropomorfa zoomorfa, en donde tenemos un eje superior, un eje inferior, y este animalito está sosteniendo. ¿Qué es lo que está sosteniendo? Está sosteniendo el mundo. Perdonen un momento, pero no había conectado la computadora y ya se va a descargar la batería. Deme un segundito. Claro, adelante. Listo, ya estamos con energía. Gracias. Entonces, esta misma plataforma nos da los ejes del supramundo y del inframundo. O sea, la mayoría de las piezas prehispánicas, si nos ponemos nosotros a investigar, tienen esa connotación, lo de arriba con lo de abajo. Y hoy en día conocemos en ese territorio de Boruca una tradición del baile de los diablitos, en donde el 30, 31, 1 de enero se celebra en el territorio de Boruca el juego de los diablitos, y un mes después, exacto un mes después, en el territorio de Rey Curré se celebra también el tradicional juego de los diablitos. Aquí vemos unas máscaras tradicionales. La máscara tradicional está hecha con una madera muy liviana, es la madera de balso, y la forma de pintarla original es con tintes naturales, que ya muchas de estas plantas casi que no las utilizan
la mayoría de los indígenas. Lo que utilizan es la cantilán. Lo que utilizan son esos acrílicos comerciales. Pero si vemos la lengua de este personaje, este es achiote. Si vemos estas manchas, es una planta de un tono violeta que sacó este señor, que por cierto es un adulto mayor, y este es el cabello de una sobrina, que dice que le permitió ahí el cabello para terminar esta máscara, colocarle diferentes partes de decoración con el cabello a la máscara, y también carbones. Todo lo que se ve más oscuro es de carbón. Aquí hay achiote, hay otros amarillos, que es un tipo de cúrcuma o yuquillo que le llaman ellos, que también utilizan para pintar la máscara con tonos amarillos. Y por supuesto en esta otra máscara que vemos a la derecha hay una serie de plumas de diferentes aves que están en el territorio indígena. Entonces el indígena no solo aprovecha de los animales que están a su alrededor para comer, sino que también para una representación simbólica en donde el diablo es la figura que va a pelear contra un enemigo. Ahora vamos a volver a ese tema. Aquí les voy a presentar a Ismael González Lázaro. Él fue un maestro artesano boruca que confeccionó diferentes tipos de máscaras, pero resulta ser que hacia los años 80, don Ismael estaba muy preocupado porque se estaba perdiendo la tradición de las máscaras de los diablitos, y una tradición de cientos de años que venía desde la colonia, estaba nada más disminuyendo con la simple representación del toro y una o dos máscaras que bailaban. Y entonces él, muy apenado, con un grupo de jóvenes, funda un taller y les enseña a elaborar la máscara tradicional en la madera de balso, aunque también algunos de los indígenas lo hacen en maderas como el cedro, maderas más pesadas. Entonces aquí vemos a don Ismael, que en el año 2000 recibe el Premio Nacional de Cultura Popular, y vemos a la derecha una de esas máscaras. ¿Qué podemos ver en la máscara? Pues la representación del diablo, que es a lo que le llaman que representa al indígena. ¿Por qué? Porque el demonio era lo que despreciaba el enemigo, el español en la colonia. Entonces le decían que ellos eran los diablitos, los indígenas. Entonces ellos se bautizaron como los diablitos, y vemos también un ente sagrado, un alter ego en la parte superior, en este caso esta ave como con características de águila que vemos en la parte superior, y ahí cada máscara va a tener un ente, un alter ego diferente para cada una de las representaciones de su universo. O sea, la representación de los bosques del cosmos está netamente en ese tipo de máscaras. Bueno, aquí a la izquierda podemos ver el balso. Esta es una fotografía ahí en Boruca que tomé hace algunos años. El balso crece muy rápido, tiene esa ventaja, y además el tallo crece de forma muy recta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que parten en cabos los troncos con una medida especial, porque ellos todo lo miden a razón de la proporción con las manos y la cabeza de las personas. Entonces, esta es la razón originaria de medir. Por supuesto que ahora utilizarán la cinta métrica, pero originalmente entonces lo que se hace es que estos tronquitos se cortan a la mitad y ya tienen la base para empezar a tallar la máscara. Y hoy en día lo que se utilizan son los cuchillos, machetes, e incluso muchos cuchillos que están en desuso le sacan el filo, le ponen un puñal, y ahí empiezan entonces a confeccionar y tallar la máscara. Aquí vemos la máscara que le empezaron los trazos dibujados. Aquí se ven algunas aves como un tucán, otra ave por aquí, y el rostro, que es lo principal que representa el diablito boruca. Vean aquí en la parte inferior izquierda cómo las máscaras tradicionales no tienen esos colores de hoy en día, sino que la máscara tradicional es de esa madera de balso o de cedro, y aquí vemos algunos tonos con carbones, con achiote o con yuquillo, y diferentes, bueno, en este caso unas alas que representan también esa
esa furia ante el enemigo para lo que es pelear contra el contrincante. Ahí al final les voy a colocar ahí un artículo donde hablo también de las máscaras que hay en un caso en Centroamérica, el Rabinal Achí. Lo que representan es a los guerreros águila y a los guerreros tigre. Son dos fuerzas que pelean entre ellas. Y en Boruca hay mucha representación como este tipo de aguiluchas o de jaguares, como vemos aquí a la derecha. Este muchacho, que es el nieto de don Ismael, está con una máscara que él confeccionó de un jaguar. Generalmente, algunos de ellos de los borucas tallan la máscara y otros la pinta. Entonces ahí vemos a don Ismael en el juego de los diablitos, y eso va pasando por todo el pueblo. Ellos van bailando, van pasando, van jugando. Sobre todo por eso es que le dicen juego, porque aquí en la parte inferior derecha vemos el toro, que es una máscara con una madera muy dura. ¿Y qué es lo que hacen los diablitos? Enfrentarlo, burlarlo, hacen una serie de cantos tradicionales, tienen una forma particular de expresión, y las máscaras hoy en día tienen demasiados colores, ¿verdad? Como les dije, con tintes comerciales, pero se mantiene esa tradición del juego de los diablitos como tal, y que hoy en día más bien al último día, sobre todo el 1 de enero, si los que logren ir a Boruca pueden ver alrededor de 60 a 80 o más diablitos. Es impresionante ver ese montón de diablitos alrededor del toro, burlando al toro. Hay algunas máscaras se han vuelto como más agresivas. Si vieron la de don Ismael, tienen esos grandes cuernos, pinturas ya como de diablos con colores rojizos, pero hay otras que tienen otras características. Ahora veremos en detalle otras como serpientes, detalles de mariposas, diferentes tipos de mariposas, las manchas del jaguar, la ornamentación que ellos utilizan mucho las hojas, el gangoche para los trajes, hojas de plátano u otras hojas como las del frijol. Hay diferentes tipos de frijol también en Boruca. Vemos aquí otras fotografías del baile de los diablitos. Aquí ellos hicieron para este baile, para este juego, representaciones de dijes o de colgantes con motivos prehispánicos. Y algunos de ellos que tienen estos grandes plumajes de lapas, representan también a las grandes autoridades. Hay un héroe cultural que se llama Cuazrán, entonces alguno de ellos representa a Cuazrán. Aquí vemos esta otra, vean, con esta ala impresionante de una lapa. Hoy en día todo esto ellos lo hacen controlado con otras entidades que les donan las plumas, o bien lapas que mueren ya en cautiverio y les donan este tipo de plumajes para adornar sus máscaras. Entonces también ellos tienen una gran responsabilidad. Lo que les quiero decir es que también un indígena siempre ha tenido esa mentalidad de protección de los recursos que están a su alrededor. El indígena siempre, si va al bosque a cazar, pide permiso a los espíritus. Entonces de ahí es que hay algo íntimo entre el indígena y el mundo que lo rodea, porque todo tiene espíritu. El agua es un espíritu, las piedras tienen espíritu, y el bosque también. Entonces al dueño del bosque se le pide permiso, al dueño de los animales se le pide permiso también para cazar. Y al igual como lo decía Eduardo, se caza solo lo necesario, solo lo que ellos necesitan para sobrevivir. No cazan por deporte, lo que cazan es para su propio consumo. Bueno, por aquí les dejo esto, ahí después le puedo pasar esas referencias a Inés para que las tenga en su correo. Y hay un par de artículos que les decía, hay uno de las máscaras borucas y otro de
representaciones de máscaras, una en Guatemala, una en Nicaragua y el juego de los Diablitos, por si quieren alguna referencia más de esta tradición. Así que también los dejo y empezamos la discusión. Listo, muchísimas gracias, Henry, por esta información que nos presenta. Entonces vamos a dar inicio a lo que es el bloque de preguntas o comentarios que tengan las personas que están asistiendo al conversatorio. Por el momento, a mí me gustaría preguntarles a ambos, ¿cómo consideran ustedes entonces las actuales categorías de manejo en áreas silvestres protegidas y tal vez cómo irrumpe esto en las tradiciones que tienen estos pueblos? Adelante. El micrófono lo tiene apagado, Eduardo. ¿Puede encender su micrófono? ¿Puede encender su micrófono? Por favor. Ya, ¿me oyen? Ya, ahora sí. Bueno, voy yo primero a ver qué pasa. Esa es una de las cosas que a mí más me han preocupado por haber estado dentro de parques, por haber sido uno de los primeros que comenzamos esa cosa. Y lo que está ocurriendo. Siempre la pregunta es, ¿desarrollo sostenible para quién? En estos momentos, por ejemplo, yo le decía una vez, hace un montón de años, a Vernon Cruz, que a mí lo que más lástima me daba era de que ya yo veía alrededor de Poás a todos los hoteles, o sea, las grandes líneas de hoteles, haciendo sus hoteles para ver los volcanes. Y estábamos de acuerdo en eso, de que realmente era un problema. Cuando hicimos el mirador del Poás, la justificación, bueno, sacrifiquemos este pedacito para salvar el resto. Y más o menos Poás, si lo cogemos de modelo, ha ido funcionando de esa manera. El Holiday Inn quería hacer un hotel allá arriba, pidió permiso y todo el asunto. Y me acuerdo que la gente de la dirección forestal estaba de acuerdo. Nosotros tuvimos que ponernos, bueno, fue un pleito, pero un pleito de esos, y en fin, no se hizo el hotel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este momento lo que hicimos fue abrir llaves para que el turismo se aproveche de los sitios que nosotros hemos protegido, desde el punto de vista económico. Bien o mal, hay gente que está comiendo de eso y todo el asunto que le vemos. El problema que yo le veo es en que comenzamos ya a soltar las riendas. San Lucas, bueno, ya lo hicieron un lugar más abierto para el turismo. ¿Qué va a significar eso? Toda la cuestión con las ballenas, ¿qué va a significar eso? Y Toys R Us, una zona que bueno, para mí ha sido el tesoro más grande que hemos tenido desde el punto de vista de familia y todo el asunto. Pero ¿qué pasa? Ya las bananeras pegan ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos abriendo, vamos abriendo, vamos abriendo, en función de los que traen los dólares. O sea, ¿hasta qué momento vamos a decir suave hasta aquí? Hablando de Boruca, por ejemplo. Yo me acuerdo las primeras veces que yo fui, era muy bonito, o sea, bien tranquilo, bien nada de... Y en estos momentos es un chorro de gringos uno detrás del otro. Y un montón de ticos ahí todos borrachos y ¿qué pasó? ¿Qué le estamos enseñando a esos niños indígenas? Que la fiesta es la borrachera. Y este cuento, cuando estamos en una cultura que la gente se junta para tomar y no hay realmente esa convivencia. Y después qué buen amigo que tengo, porque estábamos juntos los dos. Es algo que a mí realmente me preocupa. Cuando yo veo los niveles de alcoholismo que existen en las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Abrimos, no para nosotros. Abrimos para los verdes, abrimos para los dólares.
el asunto es otra vez, la pregunta, ¿qué le vamos a dejar a los hijos nuestros? No queremos ser piezas arqueológicas, porque no se trata de eso tampoco. Pero sí tener un desarrollo que sea en beneficio de esas comunidades. En una ocasión, me acuerdo cuando íbamos a contratar a un sociólogo en parte, yo no sé si vos estabas ahí cuando eso, pero que para Corcovado que vinieron unos sociólogos a hacer un trabajo por toda la cuestión de los obreros. ¿Y cuál fue el sociólogo que apareció? Daniel Jansen. Que no es sociólogo, no es nada de esas cosas, simplemente es un biólogo. Ah, pero era el consultor. Entonces, otra vez, ¿en función de qué está? Porque Jansen estaba trayendo mucha plata al país y entonces, bueno, había que tenerlo contento. Y al viejo le reconozco que sabe montones de biología, pero que no se meta a hacer desarrollo sostenible en función de los costarricenses, porque no lo está haciendo. ¿Qué es el Parque Nacional Guanacaste? Otra vez, estamos echando a la gente nuestra fuera del sitio, fuera del parque. Estamos poniendo cercas, excluyendo a la persona local. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Listo, don Eduardo, muchas gracias. Henry, no sé si nos querés decir algo o Sí, claro. Ronald, no sé si querés opinar. No, yo quiero ir a Henry, tranquilo. Gracias, Ronald. Yo no voy a defender al indígena, pero aquí es un tema muy amplio esto de las tradiciones. Pero hay un calendario indígena que dice que el año tiene 360 días. Uno de los calendarios, porque hay varios calendarios indígenas. ¿Y qué pasa con los otros 5? Pues los otros 5 son días de pura fiesta. Eso está estipulado desde hace cientos de años, es una herencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todas estas tradiciones, desde el norte hasta el sur, porque el indígena celebra con chicha, todas estas tradiciones, la chicha se ha desvirtuado con lo que está diciendo Eduardo. Entonces hay dos connotaciones, ¿verdad? En donde no se está respetando lo que se está representando con los indígenas en el territorio boruca, por situar ese ejemplo, sino que entonces ahí ya hoy en día entra la cervecería, entra el cacique, entran las discomóviles. Entonces en el juego Los Diablitos ya a partir de las 6 de la tarde a todo volumen está la discomóvil. Claro. Está en un montón de grupos, incluso han venido el Simba y qué sé yo, todos esos grupos al territorio boruca. Y por otro lado, esa visión que tiene el indígena, que sería entrar con más detalle en un tema de que realmente esos espíritus que ve el indígena en su universo representado se han ido irrespetando por nosotros mismos, porque se han metido al territorio indígena, un territorio que es protegido por ellos, que es sostenible para ellos, se está volviendo insostenible porque se mete una serie de cazadores. Digamos, en Boruca lo que más sufren es por los cazadores, pero si nos vamos aquí a los Maleku, acá al norte, ¿qué es lo que más están sufriendo ellos? Que por cierto, paréntesis, las máscaras de los Malecus no tienen ninguna tradición indígena, para que oigan los muchachos, las muchachas que nos acompañan. Es mera copia de las borucas o de otras cosas que llevó el INA para allá. En Guatuso está pasando algo peor, que hasta incluso en internet han vendido propiedades dentro del territorio indígena y han aparecido, y ahora hay hasta mansiones que los mismos indígenas ahora están peleando por volver a recuperar, mansiones que han comprado extranjeros, o los mismos costarricenses los mismos ticos están invadiendo ahí los territorios indígenas y respetándolo. ¿Cuántas iglesias evangélicas se han metido irrumpiendo las tradiciones indígenas, por ejemplo, solo en la zona de Maleku?
Es increíble la cantidad de iglesias evangélicas que hay ahí alrededor. Y se les dice que ellos están poseídos por demonios y que tienen que escuchar la única palabra verdadera. Entonces se le irrumpe, se les destruye sus creencias y entonces aquello que tenía el indígena sostenible se vuelve insostenible porque se occidentaliza de nuevo el territorio. O sea, la colonización es constante, es permanente. Y ese equilibrio, esa filosofía de sostener el medio ambiente con ese respeto hacia el árbol que tiene vida, hacia la piedra que tiene vida, hacia el fuego que tiene vida, hacia el animal que es un espíritu, todo eso se ha venido irrespetando y para muchos se pierde ese nexo con su pasado por toda esa irrupción de violencia que existe y existirá, ¿verdad? Pero a pesar de eso, ahí están esas tradiciones todavía permanentes. Aquí no sé cómo levantar la mano. No, somos poquitos. No, una cosa que a mí me dolió la vez pasada que estuve con los malecos, me voy allá. Y uno de los pastores, que es Bribri, okay, estaba diciendo que Cibú está en el infierno. Ya. Porque Cibú se casó. Entonces, como fornicó, ya no tiene derecho a ser parte de él. Entonces, que a Cibú hay que quitarlo. Y le digo, bueno, ¿y usted quién es para decidir eso? Ah, no, es que así dice la Biblia. La Biblia no dice eso. Pero son cosas así, que son interpretaciones de gente de afuera, que le dan vuelta, los enredan y así, es que bueno. Eduardo, para que nada más nos entiendan los estudiantes, para la visión indígena, el cielo va hacia arriba y va hacia abajo. Hacia abajo, nada más. No hay infierno. No hay infierno. Esa visión occidental del infierno vino con la colonia a irrumpir todo este mundo indígena. Claro, esa noción del mal que viene desde una tradición de la conquista, completamente se desvirtuó, pero por lo menos algo permanece. Yo siempre digo que también, y vos también investigando el asunto de las comidas, qué impresionante la cantidad de platillos y de cosas que se pueden hacer hoy en día, que también investigando el simbolismo de estas culturas uno encuentra que todavía hay mucha gente preocupada, y por dicha en Boruca es increíble ver cómo, primero, don Ismael estaba viendo que se estaba muriendo la tradición y hoy que abundan los mascareros, y es lo que más venden, y no solo máscaras, ¿verdad? Boruca se reconoce por tejidos. Vean, aquí tengo una máscara de don Ismael. Sí, es así. Aquí también hay otra representación de un ave, la parte superior tiene unas semillas, le puso don Ismael ahí cuando me la dio, me dijo, aquí le pongo unas semillas, esos son los ojos verdaderos de esa máscara, porque este es el ente verdadero de este protector que está abajo. Aquí lo pueden ver. Y les voy a enseñar una máscara del hijo de hoy en día para que vean el cambio. ¿Está bien? Sí. Este es de un hijo de Ismael. Y estas son las máscaras que dicen los muchachos. Ah, es que las máscaras borucas son estas, porque tienen esas manchas de la mariposa, que de la serpiente, que de no sé qué animal. No, las tradicionales son las otras. Siguen siendo máscaras, porque por detrás tienen su función. Aquí tenemos los agujeros para los ojos, para la boca, etcétera. Sigue siendo máscara, pero lo que está aquí ya también se ha transformado mucho. Las malecos son, bueno, hay dos chiquillos que fueron, aprendieron, que están haciendo máscaras, aprendieron en Boruca. Y si no, hay otro señor que va y las compra en blanco. Y las trae para allá a Huatuso, y entonces ahí las pintan. Claro. Listo, muchísimas gracias por los comentarios y por toda esta información que nos comparten. Don Ronald, ¿usted tiene algún comentario a agregar? Como 100. Adelante.
Yo creo que, bueno, es sumamente valioso y darnos la oportunidad no solo de compartir todos estos conocimientos, sino dejar algo tangible para que sea consultado y pueda también ser parte del análisis. Y voy a empezar con cuando sacamos la propaganda para la charla de hoy, lo primero que se nos dijo es que la palabra nativos era discriminatorio, ¿verdad? Y que eso iba en contra de la convención OIT y todo un montón de cosas que nos pusieron para poder que cambiáramos el nombre. Nosotros dijimos, nosotros no vamos a cambiar, lo invitamos más bien, le invitamos a que participe de la conversación, porque yo creo que ese enriquecer, ¿verdad? Nosotros somos muy dados, y eso siempre lo he dicho yo en mis cursos, a inventar todos los días un término nuevo. No sé si para bien o para mal, ¿verdad? Pero ni siquiera nos dejan madurar el que teníamos cuando ya viene el otro, ¿verdad? Y cuando ya estamos creyendo que lo íbamos a aprender, pues ahora viene el otro, ¿verdad? Y ahí vamos pasando de términos en términos, y esto pues hace más complejo el entender. Y esto, ¿por qué lo digo? Bueno, porque también está muy relacionado con algo que la gente confunde. Una cosa es la filosofía del desarrollo sostenible, la parte puramente filosófica, a la cual yo comparto, ¿verdad? Todas las inquietudes antes de decir para quién, ¿verdad? Porque antes ese para quién, antes de usar el concepto de desarrollo sostenible, la pregunta era ¿para quién conservamos? No usábamos desarrollo sostenible, sino ¿para quién estamos conservando? Me acuerdo cuando entré yo en la década de los 80 a parques nacionales, ¿verdad? ¿Para quién estamos conservando? Y es ese cuestionamiento, ¿para quién? Bueno, pero creo que al final nos damos cuenta que ese para quién tiene un montón de significados, y cuando las cosas son desde la transparencia, porque el programa, por ejemplo, de posgrado, sí ha incluido desde el primer día de clases esa visión más cósmica de nuestros pueblos indígenas para entender, ¿verdad? O sea, nosotros no hemos perdido esa línea, porque de ahí es donde arrancan los verdaderos conceptos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo visualizar esa condición ambiental que manejan nuestros pueblos indígenas? Sabemos que son dos formas de vida diferentes, ¿verdad? Nosotros estamos en una carrera contra el tiempo y ellos el tiempo sin carrera, ¿verdad? Entonces, eso creo que es muy importante, porque a veces nosotros en nuestro afán por querer ayudar, y vea que me acuerdo cuando traje a uno de los señores de Vibrí, de Ali García, que es profesor también en la Universidad de Costa Rica, y yo les dije, bueno, realmente, ¿cuál es el papel que jugamos nosotros para ustedes? Bueno, esa fue mi pregunta, porque yo quería que los estudiantes entendieran. En mi vida de estudiante y cuando llegué yo a la misma universidad de vuelta otra vez, me encontré que seguían las caravanas de ayuda hacia los pueblos indígenas, llevando cualquier cosa, ¿verdad? Que ropa, que juguetes, que cuadernos, que palas, que botas, que lo que usted quiera. Y él me dijo, nada de eso ocupamos nosotros. Lo único que necesitamos es que nos respeten y nos dejen vivir tranquilos. Y eso es lo que yo siempre pongo ese 12 de octubre, ¿verdad? Respetemos nuestros pueblos originarios, indígenas, nativos, de todas las palabras que usted quieran inventar para tener un verdadero sentimiento, ¿verdad? Y hacer un verdadero cambio de unos territorios que tienen su propia ley. O sea, es que la tienen. No es que yo me la estoy inventando, ¿verdad? Y cuando una de las estudiantes nuestras hizo una de las tesis en Talamanca, pues me dice, pero
vea, Ronald, pasa esto y esto. Y luego, no, están equivocados. Lea bien, ellos tienen su propia ley. Y si no aprenden a ejercer su propia ley, precisamente aquí es donde tenemos los problemas de las invasiones, de los cambios de cultura y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, vamos haciendo esas transformaciones tediosas. Me acuerdo de mi compañero, y perdone que haga todos estos brincos, pero es que son importantes para ir entendiendo cuál ha sido realmente en el dominio en que todos hemos estado sometidos, ¿verdad? Porque yo soy orgulloso de mi origen, pero no así estoy exento de todo mercantilismo que nos invade día a día, ¿verdad? O sea, si yo le digo a la gente, bueno, una de dos, o compramos petróleo para producir electricidad, o tenemos represas hidroeléctricas. ¿Qué prefiere? ¿Verdad? Proyecto de ley de nosotros, generado desde nosotros. Bueno, declaremos ríos patrimoniales, no se tocan. Y aprovechamos otros ríos con 2, 3, 4, 5, 10 represas. Y si le hicimos una, podemos hacerle 10 al mismo río. Y está bien, ya tenemos la cantidad de electricidad, pero cuando nos dimos cuenta que nosotros realmente producimos electricidad no para los costarricenses, ¿verdad? Porque no estamos produciendo, porque nosotros sobrepagamos la producción de electricidad. Entonces es el mismo modelo, ¿verdad? Eso es un modelo constante que estamos cada rato interiorizando. Y por eso le decía yo a este compañero de Guayabo, Rodolfo Tenorio, ¿verdad? Porque todo un gran esfuerzo para hacer las excavaciones, para ir entendiendo realmente qué pasó en Guayabo, ¿verdad? Y después de horas de excavar y días y años y toda la cosa, bueno, llegamos nosotros los de parques para que nos enseñaran cómo un arqueólogo trabaja, ¿verdad? Y todos los cuadrículas y las, escalas, todas las cosas, ¿verdad? Sí, todo lo que ellos requieren, ¿verdad? Sí. Y van moviendo y van haciendo y al final de todo ese movimiento, una chapa de Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, se cae todo, ¿verdad? Se cae todo la enseñanza en ese momento, precisamente, ¿por qué? Porque realmente, y ahí para mí fue como otro golpe dentro del proceso, ¿verdad? De que siempre vamos a estar contaminando todos los intereses que nos llevan hacia algo más correcto, ¿verdad? Y lo correcto es, bueno, ¿por qué tenemos que hacer consultorías o por qué tenemos que hacer despilfarros en rescatar actividades culturales? Vean ustedes que, bueno, ahí le quitamos el presupuesto al Ministerio de Cultura, no les importa nada, ¿verdad? No vale nada para nosotros en este momento la cultura. Y ahí incide precisamente en cuál es el portillo que abrimos, ¿verdad? Entonces, quitamos el tratar de rescatar esos elementos culturales y que nos permita de una u otra manera, pues entonces, empezar a pensar otra vez en petróleo, en represas hidroeléctricas, en transformar precisamente todos los recursos, porque ustedes ven que las soluciones para reactivar la economía no es generar nuevas fuentes de trabajo, hasta costeadas por el mismo Estado, si fuera del caso, sino saquemos el oro, saquemos los camarones, cortemos el bosque, exportemos el agua, saquémosle el gas que tiene el país y ahí podemos seguir no sé cuántas grandes ideas, ¿verdad? De un aprovechamiento increíble de los recursos que hemos protegido, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos vamos a la otra página, ¿verdad? Es cuando usted ve que el proceso de conservación en sí tiene una factura más barata que el no conservar desde el punto de vista de las condiciones climáticas que hoy nos están afectando a nosotros, ¿verdad? Y entonces usted dice, bueno, a pesar de que tenemos nosotros situaciones incómodas en algunas partes del país, nunca van a llegar a ser
de la dimensión que tiene el resto de Centroamérica por los cambios ambientales que estos países han sufrido, ¿verdad? Y nosotros tenemos un 26% o un poquito más allá. Yo sé que con áreas silvestres hasta privadas es el 46% de tratar de rescatar un poco más esa condición, ¿verdad? Entonces, esto es importantísimo, pero eso no lo valoramos, ¿verdad? Porque es mejor la factura del desastre para ver quién nos ayuda y después la ayuda uno sabe en qué termina, ¿verdad? Pero entonces esto es lo rico, yo creo, de una cosa como esta, porque los pueblos originarios o pueblos indígenas o pueblos nativos, como queramos llamar, nos han dado una gran lección. Se vive con lo mínimo, ¿verdad? Se vive con lo mínimo. Y nosotros es al revés, ¿verdad? Nosotros queremos tener la mayor cantidad de recursos para poder vivir, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros, el agua no importa cuánto podamos dejar que corra por la vía de agua, no importa cuánta electricidad generemos, o sea, el costo de nuestro diario vivir, nosotros lamentablemente no lo contabilizamos, ¿verdad? Entonces, eso sí es muy importante porque en los pueblos indígenas todo se contabiliza porque hay que pedirle permiso a alguien para poder tener acceso. Y esos son los dioses que nosotros nos hacen falta. Listo, muchas gracias, don Ronald. Vamos a pasar a una pregunta para Eduardo. Eduardo, usted nos mencionaba y nos dio algunos ejemplos de cómo se ha llevado algunas tradiciones o inclusive algunas prácticas que no son necesariamente de estos pueblos o estas comunidades. Con su experiencia en otros sitios, por ejemplo, la Amazonía o sus trabajos allá en los Estados Unidos, ¿ha visualizado lo mismo para las comunidades nativas o son situaciones diferentes a lo que se ha vivido en Costa Rica? Depende depende del sitio, digamos. El problema viene, si lo echamos más para atrás, con toda la filosofía esta que vino desde el Papa para conseguir recursos o apoderarse de recursos. Eso lo utilizaron España, lo ha utilizado Estados Unidos, han utilizado y han ido poco a poco. Se demoniza ¿cómo se llama? La actividad del indígena, que se le pone que es tonta, que es estúpido, que es esto, todo lo que le queramos poner. Además de que como son menos que animales, de acuerdo con la Biblia, dicen unos, ¿no? Entonces no tienen derecho a la tierra, no tienen derecho a los recursos, no tienen derecho a nada. Hasta 1963, al menos aquí en Estados Unidos, el indígena tuvo derecho a tener tierra. ¿Cuánto fueron? 11 años después, tuvieron derecho a tener su propia religión. Entonces, ¿qué es el asunto? De que los valores tradicionales, desde el punto de vista digamos, de la cultura dominante, se le quita el valor que realmente tiene. Entonces, ¿qué es el asunto? Si un indígena dice, por ejemplo, tenemos COVID, aquí en la comunidad no entra gente, oye, es raro. Se armó una, pero de esas de Padre y Señor mío, ¿no? Porque los indígenas estaban impidiendo el paso a ¿cómo se llama? A los camiones. Y dijeron, no, porque no queremos a turistas. Los camiones que van y vienen pueden pasar. Pero le mandaron la policía, le mandaron esto, le mandaron el otro. Los que han tenido mayor problemas con el COVID, que es el pueblo navajo, porque vive de turismo. Lo mismo. Don Eduardo, me permite un momentito para despedir a Henry Vargas, que tiene que retirarse. Okay. Entonces, para despedirlo y agradecerle muchísimo por todo el conocimiento que nos transmitió hoy. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchísimo. Es que sí tengo un compromiso ahora. Tranquilo.
dejar. Así que muy amables por la invitación y mucho gusto, don Eduardo, por conocerlo. Muchas gracias, Inés y Ronald. Muchas Muy gracias. amable, Henry. Muchas gracias. Bien, Hasta luego. hasta luego. Bueno, ahí nos tomamos un cafecillo un día de estos. Sí, que no sea por aquí. Muy bien. Bien, bien. Listo. Adelante, don Eduardo, y ahí disculpe. No, que eso ha hecho que los valores que Henry hablaba de ese pueblo autóctono, nativo, tradicional, que han dejado el ombligo pegado ahí en esas tierras, de repente se les quita. O sea, las leyes las inventan otros y las implementan otros. Y ellos se quedan sin realmente ninguna una cuestión ahí digamos, de poder hacerlo. En Sarayaco, por ejemplo, en el Amazonas, es uno de los pueblos que ha logrado aislarse. Y ellos tienen sus propias leyes, tienen sus propias cosas. El gobierno ecuatoriano no sabe ni qué hacer, porque hay toda una zona de petróleo ahí que quieren explotar y la gente de Sarayaco dice, no, aquí no entra nadie. Y el que entra no nos responsabilizamos por la vida de ellos. Y ahí están. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Sarayaco, si uno va, es muchísimo más saludable. Es una cuestión muy, muy diferente a lo que es el resto del país. Ellos han logrado defenderlo. El asunto es cómo se defiende eso, cómo se maneja eso. Démosle vuelta a la tortilla. Uno va a Cherokee, Carolina del Norte. Ahí lo que manda es el turismo. O sea, es una prostitución cultural horrible. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa gente, por ejemplo, el cacique, entre comillas, que ellos no tienen, otra vez es una cuestión, las mujeres son las que lo manejan. Él estaba vendiendo tarjetas de identificación indígenas por $10. Entonces llegaba ahí, Perico Los Palotes, pagaba los $10 y de repente ya era Cherokee, ¿no? Y aquí es muy importante la consanguinidad. Entonces, otra vez, ¿cómo lo estamos manejando? ¿Quién lo está manejando? ¿Quién es el que decide? Ahí es donde está el problema. No queremos ser piezas de arqueología, no se trata de eso. Queremos tener un desarrollo sostenible, integral, adecuado, propio para las comunidades. Uno de los colerones más grandes que yo me pegué fue en la Universidad de Tulane. Ahí tienen la colección más grande de piezas arqueológicas de Costa Rica. ¿Quién la llevó? Doña Doris Stone. ¿Y quién es Doris Stone? La nieta del dueño de la compañía bananera. Y ellos lo cuentan ahí, que la compañía bananera metía los tractores, sacaban las huacas y atrás venían sacando las piezas. Aquí en Costa Rica, la sala se llama Doris Stone, ¿no? Ya, no nos damos cuenta, no investigamos, este tipo de discusiones no se dan. Y para los estudiantes es algo que es importante pensarlo, de que la responsabilidad de todos ellos como profesionales o como estudiantes o como costarricenses es eso. Darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Y sobre todo, por qué está pasando. Cuando hablamos de los recursos naturales, de esos ríos que vos hablabas, de las presas hidroeléctricas, claro que sí es mejor. Bueno, sí, se puede hacer, pero ¿qué es lo que pasa? Hay intereses creados. ¿Por qué la carretera de San Ramón para allá es un desastre? Porque querían expropiar a una gente ahí que eran malísimos los terrenos, se sabían que eran arcillas expansivas, pero había que pagarle a alguien plata. ¿Por qué la Platina se duraron cuántas? 2 administraciones haciéndose. Y podemos seguir ahí, y ese es el asunto. Tenemos que pensar en qué le dejamos a estos hijos nuestros, o a estos nietos nuestros, en el caso
de algunos de nosotros ya más viejillos. Listo, muchas gracias, Eduardo. No sé si alguno de los que está participando quisiera hacer algún comentario o pregunta, puede habilitar el micrófono y hacerla, o también puede dejarla por el chat y la estaremos compartiendo. Mientras tanto, no sé si Ronald, ¿usted tiene algún comentario o alguna pregunta más? No, en verdad son experiencias también, ¿verdad? Porque también me acuerdo de la visita a Nuevo México con la reservación de los indios Taos. Y entonces, en ese momento, igual, de toda la parte ceremonial, no cámaras, no nada, porque nos robábamos el espíritu. Pero llega el momento en que, digamos, ya una parte donde dijeron, bueno, si ustedes empiezan a pagar $1 por foto, pues entonces, aquí se acabaron los espíritus, ¿verdad? Esas son las cosas, a diferencia de la verdadera esencia, ¿verdad? De la verdadera esencia cultural, cuando hemos llevado a nuestros estudiantes a algunas de los pueblos indígenas nuestros, pues hay 2 modelos también ya establecidos en esa Talamanca, ¿verdad? Entonces, donde todavía existe la pureza del indígena versus cómo sobrevivir siendo un indígena, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo creo que es muy importante y la labor de nosotros en los verdaderos análisis y en cómo hacer realmente que ellos tengan sus oportunidades nacidas de ellos mismos, ¿verdad? Cuando quisimos hacer la tesis esta de desarrollo sostenible en esta comunidad, la mesa campesina, para ponerlo de alguna forma, no me acuerdo de todos los nombres, pero gente representante de estos pueblos indígenas, nos dicen a nosotros, no, aquí están los indicadores para medir desarrollo sostenible en pueblos indígenas, construidos en Holanda. Y nosotros dijimos, no señor, nosotros vamos a crear nuestros indicadores y no los va a hacer el estudiante nuestro, los van a hacer los propios indígenas. Entonces, mientras nosotros tenemos esa visión de que podría ser si tenemos teléfono, no tenemos teléfono, si tenemos internet, no tenemos internet, si tenemos agua, luz, servicio sanitario, recolección de basura, ¿verdad? Todos esos son indicadores de sostenibilidad. ¿Sí? Pero, ¿qué nos salió a nosotros? Bejucos, palmas, formas de la construcción, elementos propios de la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, esa es la esencia que lamentablemente choca con el verdadero, y voy a decir la palabra más fea del juego, el verdadero negocio que se tienen utilizando los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde lamentablemente tenemos esos otros resultados, ¿verdad? Esos resultados que nos dicen, bueno, si hay que ponerle música al baile de los diablitos después de las 6 de la tarde y eso equivale a que la cervecería Costa Rica traiga cuántos bichos a cantar ahí en una famosa tarima, ¿verdad? Para hacer uno de esos grandes conciertos de la cervecería o otras empresas, pues ahí es donde yo digo, culturalmente no valemos absolutamente nada, ¿verdad? Porque lamentablemente entramos en el juego comercial a los cuales nos vemos sometidos, ¿verdad? Entonces,
de una universidad pura sin poder tener propaganda de ningún tipo dentro de la universidad a poder ir incursionando y empezar a ver pues algunas cosas que no eran de aquella universidad, de un pensamiento muy diferente al que puede estar construyéndose hoy día, ¿verdad? Entonces, esa parte yo creo que es la que hay que estar recordando y tratar de darle ese mantener, ¿verdad? Enraizar algunas cosas que obviamente van a chocar directamente con lo que la gente define como un desarrollo, ¿verdad? Y que en algunos conceptos para nosotros es simplemente algo más que un confort. ¿No? Entonces, muchas gracias, don Ronald. Por acá tenemos un comentario de Carlos Pacheco que dice, excelente charla, muy interesante. Muchas gracias a todos por su tiempo y por compartir sus conocimientos. No sé si alguno quisiera también, puede habilitar el micrófono de los que están conectados. Sí, yo. Adelante, Esteban. Sí, no, realmente era que estoy llevando el curso de repertorio en la universidad, entonces había que seleccionar una serie de charlas y seleccioné esta porque me pareció muy interesante. Entonces aquí estuve tomando nota y, bueno, y casi que se me olvidó que era un labor académico, como me pareció muy interesante, entonces se me pasó muy rápido. Y muchísimas gracias a todos por participar y dar de su tiempo. Gracias. Con gusto. Listo, muchas gracias, Esteban. Mientras ahí se animan a participar, me gustaría preguntarle, Eduardo, usted nos mencionó ahora un término que dijo sociológicamente aceptado. En relación a estos cambios que hemos venido observando, por ejemplo, el ejemplo que nos daba Henry sobre lo que es la pintura y la coloración de las máscaras, ¿usted considera que ese sociológicamente aceptado también ha sido adquirido o inclusive adaptado por las mismas comunidades nativas, de una forma tal vez de evolucionar o tal vez de la igualdad que también se ha ido trabajando con respecto a lo que son los tratados internacionales que se ratifican o se firman? No sé qué opinas sobre eso, porque también viene de la mano con las mismas terminologías que hablamos hace un rato de comunidades nativas o de comunidades indígenas. No sé qué opinas al respecto. Mira, como decía Ronald, o sea, cada quien ahí se ha inventado sus términos a como se le ocurre. Nosotros hablábamos siempre, cuando yo recién me fui de Puertas, de lo que era el uso sostenible de recursos. ¿Qué era eso? Que tenía que ser 3 cosas. Ambientalmente compatible, económicamente factible y sociológicamente aceptable. Sin esas 3 cosas no se da el uso sostenible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un grupo social, o un grupo indígena, o un grupo campesino, qué sé yo, incorpora, digamos, una tecnología, una metodología de trabajo dentro de su quehacer. Hablamos, por ejemplo, de un machete y una pala. Son 2 tecnologías que no estaban aquí. Lo que había aquí era nada más golpear con un pedazo de piedra, pero se incorporaron, se aceptaron y se involucraron dentro de lo que es el desarrollo de ellos. Ahí estamos hablando que son sociológicamente aceptadas. Vamos otra vez aquí a la otra parte. Le metimos la electricidad al pueblo. ¿Para qué? Para que compren refris, para que esto, para que el otro. O sea, ¿cuál parte de esa es sociológicamente aceptada por esa comunidad? Y ahí es donde comienza esa negociación de que qué es lo que realmente es útil. Lo que Ronald hablaba, es minimizar esas cosas. Yo lo veo yo mismo, por ejemplo. Yo aquí, bueno, tengo mi carro. ¿Por qué? Porque tengo que ir a trabajar. Primer servicio de transportes. Entonces he tenido que tener ese automóvil, ese carro para poder irme de un lugar a otro. Aquí hay gente que tienen 3, 4 carros que no los ocupan. Y digo, ¿para qué? Porque es el look.
y tener un carro bien chuzo, ¿va? Y tener esto, o sea, volvemos otra vez, le han lavado la cabeza y los hacen consumistas en ese sentido. Y ahí no estamos hablando de una tecnología socialmente compatible. Lo que se está hablando es simplemente de algo impuesto por métodos psicológicos o lo que fuera, pero impuesto por otros. Entonces, ¿qué es lo que es realmente? O sea, que esa sociedad las haya metido dentro de su cosa. Un ejemplito, yo me acuerdo, una vez llegó un tipo del Cuerpo de Paz, de mi abuelo, que traía unas semillas de maíz y no sé qué cosas, y que esto y que el otro, que era mejor, un maíz mejorado. Típico, acuérdense de Estica en ese tiempo. Era. Y le habló, bueno. Mi abuelo sacó el maíz que nosotros teníamos. Dice, mire, vean, este maíz hemos comido todos mis hijos, mis abuelos, toda la gente para atrás. Ese maíz suyo, yo no sé si vamos a comer el año entrante. Usted me está hablando de que es un maíz mejorado, que esto, que el otro, pero ¿mejorado para quién? Y eso fue, yo estaba chiquito, bastante pequeño, estaba en el colegio cuando eso. Y siempre se me quedó en la cabeza. Cuando vino toda la cuestión esta de Monsanto y los maíces que tienen y todo lo que ha pasado, me acuerdo de esa cuestión, o sea, ejemplo con abuelo. O sea, ¿por qué voy a aceptar un maíz que no me garantiza un futuro? Ahora, eso es una decisión que tenemos que hacer, pero es una decisión pensada, una decisión procesada por una comunidad. De eso estamos hablando socialmente ya aceptable. Claro, sí, muy interesante, porque sí es como adoptado, pero también pues sociológicamente aceptado en una necesidad que ya necesitan cumplir una función en sus labores. Exacto. En relación a esto, Eduardo, me gustaría que usted comentara lo que anteriormente o al inicio estábamos conversando sobre lo de la caza de osos. ¿Cómo se maneja, por ejemplo, este tipo de casas en la experiencia que usted tiene en los diferentes sitios donde ha trabajado? ¿Y cuál podría ser también pues esa relación de un uso sostenible en un área silvestre? El asunto es ¿para qué y cómo? Lo que hablábamos antes, hay que pedirle permiso dentro del interno a los mayores si se va a cazar el oso o no se va a cazar el oso. Si hace falta o no se hace falta. ¿Cómo se va a distribuir? Eso antes de cazarlo. Entonces va y se caza el animal. Entonces todo tiene que utilizarse. Y es comunal. Por ejemplo, y la sacada de manteca de oso. Del poquito que yo tengo aquí, ¿qué fue? Fue una cuestión comunal. Los niños participaron, el raspado, todo el asunto, y cómo que se saca y ahí aprendieron a cómo sacar la grasa del oso. La carne, bueno, cómo es que se hacen las lonjitas que se hacen, cómo es que se corta, y porque o sea, es toda una tecnología que ha venido pasando por años de años de años. Eso se ahuma. Pero esa carne va a durar para todo el año. Porque no es que el oso se caza cuando uno le da la gana. Hay que pensar si tiene crías, si no tiene crías, si es una osa o si es un oso. Si ya se ha reproducido ese oso. O sea, todo ese tipo de cosas van metidas dentro de la tecnología. Hay todo un proceso social. No es una cuestión así porque me dio la gana de ir a matar al oso. Claro, y eso aplica, me imagino, que para todas las otras especies. Para todas las otras especies. Uh-huh. Yo me acuerdo chiquillo también nosotros, que eran las sinvergüenzadas de nosotros. Que llegaba un tío y inventaba que iban a hacer una fiesta. Y bueno, y de casualidad una vaca se espeñaba, una ternera. Y abuelo decía, puñeta, qué tristeza, se te empeñó. Sí, claro, no, era que mi tío le había echado al guindo, y como son los vientos, ¿verdad? Y era nada más para qué, para una borrachera. No fue nunca para sostener la familia durante un tiempo. Ahora, si uno va digamos, con los indígenas, aquí, yo lo he visto en Talamanca, por ejemplo,
Con las iguanas se utiliza todo. El cuero, las uñas, todo se utiliza. En el Amazonas, igual. Un animal se utiliza absolutamente todo. No se desperdicia. Allá también igual. Incluso, bueno, no les puse fotos. Hay un escultor muy famoso que usa las cornamentas de los alces para hacer esculturas. Unos tallados preciosos. Y él las vende. Pero todo lo que se produce en eso, en la venta de esas cosas, van a la comunidad, ¿cómo se llama? La clínica. Yo creo que usted ya está dentro, entonces, lo que tiene que hacer Es algo que ya ellos lo tienen como costumbre. Ya, cuando se pide ese permiso, ya se sabe para qué va a ser esa cornamenta. Ok, sí, muy interesante. Todo lo que es esta práctica, digamos, de ese uso. Me imagino que en el número también, la cantidad de individuos que cazan. Sí. Ellos saben muy bien. Aquí, por ejemplo, aquí atrás hay un oso. Como 1 kilómetro de aquí. Y todo el mundo sabe que ahí está el oso. Y entonces más bien se cuida el oso. Yo aquí con todos mis vecinos, porque yo les llamo los vecinos, que son como 15, 16 chompites silvestres, que viven aquí en la propiedad mía, porque ahí no se casa. Sí, perdón. Cuando dice se cuidan, entonces ¿a qué se refiere? Que uno sabe dónde está, uno no se mete en el territorio de ellos. Si hay una comidilla por ahí que se le puede dar, se le da, pero se le da pensado. Pero no es algo que Pero si usted ya tiene la cámara encendida, hayan emprendido por ahí. Que el asunto es que, por ejemplo, si hay colmenas, y sabemos que el oso va a ir a comerse las colmenas, ¿no? Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Es del oso o del colmenero? Y eso sí habla. Incluso a veces el colmenero sale rascando, ¿no? Y la comunidad le cae encima. Claro, sí. Sí, por eso tiene es que como ahí todos nos cuidamos, es una cuestión de todos. Sí, no sé si algún otro tiene alguna pregunta o comentario. Buenas tardes. Sí, yo tenía una pregunta. Bueno, primero agradecerles, ¿verdad? Por la charla que de verdad es súper provechosa y que bueno, en mis años de U pocas veces lo he visto. Yo tenía una pregunta para ustedes. Hace poco vi un documental de los que realiza la UNED sobre un pueblo indígena en Costa Rica. No recuerdo cuál era. No sé si ya abordaron la pregunta, es que lamentablemente llega un poco tarde. ¿Cómo se han perdido un montón de respeto, prácticas y cultura alrededor de todos los costarricenses, de la mayoría? ¿Sería sabio o no estaría correcto señalar a alguien, sea gobierno, sea educación, sobre cómo se han perdido? Principalmente yo siento que el respeto y la práctica de muchísimas, valga la redundancia, muchísimas prácticas que tienen nuestros pueblos. Gracias. Bueno. Adelante, Eduardo. ¿A quién podríamos señalar? Don Raúl, el asunto no se trata de señalar. Aquí el problema es, y eso es muy nuestro, es muy tico, la culpa que echársela a alguien. O el gobierno no me da, o el otro es un esto y el otro es el otro. No, el problema está en nosotros. Dicen cuenta que cuando yo oigo así en la calle a veces, que me dicen cuando yo, bueno, sobre todo cuando iba más a viajar a países centroamericanos, me dicen, ¿para dónde vas? ¿Vas para Centroamérica? Ahí sí. Y siempre salió el cuento de que, bueno, que ahí es donde están los indios, ¿no? Pero aquí en Costa Rica no hay indios. Y si vemos los trabajos de Pedro León en Berkeley, que en Costa Rica es el 58% de los costarricenses tenemos sangre indígena. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Porque es que no queremos ser.
Sí somos. Dicen las leyes de por aquí que una gota es suficiente para definir un negro y para quitarle las tierras, perdón, al indígena y quitarle las tierras. Porque esa ley la pasaron. Una gota de indio, una persona no tenía derecho a tierras. Eso se lo pasaron luego a negro. Entonces, ¿qué es el asunto? De que a nosotros no queremos ser indígenas. Yo me acuerdo chiquillo que a mí me decían todo el tiempo, ¿por qué decís que sos indio? Y yo estaba conociendo a mis dos abuelas, ¿no? Si vos podés pasar, ¿cómo vos podés pasar? Y eso es el problema, es eso. Nosotros, como pueblo, por desgracia nos enseñaron a ser racistas contra nosotros mismos. Digamos, aquí me preguntan, yo tengo que casi 30 años de vivir aquí y yo sigo siendo tico. Yo no me he hecho gringo. Me dicen, ¿pero por qué si puedo ser gringo? Le digo, no, yo sé de dónde vengo. Y si yo sé de dónde vengo, puedo decir, yo sé para dónde voy. Pero si yo no sé de dónde vengo, ni valoro de dónde vengo, ahí sí estoy perdido. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso es un compromiso personal. Y yo creo que ese compromiso está en cada uno de nosotros. ¿En qué puedo hacer yo? Que es muy soñador, muy filosófico, pero yo me muero, cuando me muero contento. Entonces, para responderle un poco a Raúl, podríamos decir que está en cada uno de nosotros también ir haciendo ese rescate de las tradiciones. Exacto. Que se han tenido. ¿Y cómo se lo enseñamos a los hijos? Inés, sí, adelante, es que nosotros no podemos planificar el futuro si no conocemos el pasado, ¿verdad? Entonces, es una parte de esa gran responsabilidad. O sea, no es solo de un proceso de enseñanza, ¿verdad? Que como lo dije yo, nosotros podemos asumir líneas que orienten procesos de formación. Pero la realidad es otra, ¿verdad? Y la realidad es cuando usted llega a cada uno de los lugares, y creo que es una responsabilidad de nosotros, el recrear esa historia del lugar donde usted vive. Y pongo algunos ejemplos, ¿verdad? Me tocó trabajar en Santa Rosa, por dicha, en esos años de los 80, y bueno, sí, tuve que recrear toda la historia desde la hacienda hasta el día, ¿verdad? Entonces, creo que eso es sumamente importante porque eso es lo que va a dar los valores. Cuando vengo a vivirme a San Ramón, exactamente hice lo mismo. Curiosamente, se da un congreso y esto lo voy a contar porque a mí me llamó mucho la atención, de filología, y a quien escogen para que sea el guía de ese congreso es a mí, ¿verdad? Los filósofos me escogen a mí, ¿verdad? Para que yo les sirva de guía, porque yo sabía más que cualquiera de los mismos ramonenses nacidos, ¿verdad? Ahí, porque no se apegan a a esos procesos que yo creo que son válidos, y por eso el ser costarricense tiene que tener esos elementos, ¿verdad? O sea, yo puedo ser muy buen profesional en biología, pero si no sé la historia, creo que me faltaría mucho para definirme como un buen profesional, ¿verdad? Porque creo que sí necesito de esos otros elementos para mi formación y convivencia, ¿verdad? Y entonces así poder entender y tratar de planificar ese futuro, ¿verdad? Y no es una cosa donde yo pueda buscar culpables, ¿verdad? Sino es una responsabilidad ciudadana, ¿verdad? Es que aquí creo que sí nos hace falta esa identidad, ¿verdad? Ese arraigo que sí tenemos que hacer para que
me puedo ir a vivir 30 años a otro país y no cambiar mi nacionalidad, ¿verdad? Porque hay un arraigo, ¿verdad? Porque hay detrás de todo ese pensamiento tal vez muchas cosas importantes que no tienen que ver propiamente con definirme si soy de aquí o soy de allá, ¿verdad? Sino realmente poder seguir siendo lo que uno es, ¿verdad? Ahí a donde llegue, pues yo creo que esa es la misión que uno tenga, indiferentemente que le compete hacer, ¿verdad? Tratar de entender cuál es ese rol, porque cada zona, por ejemplo, de nuestro país es muy diferente la convivencia, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que o lo aprendemos, si no realmente andamos de verdad perdidos y perdemos a los demás, que eso es lo más triste. No, perdón, otra cosilla que lo que no hay que perder de vista es como si cada zona de Costa Rica es diferente. O sea, cada zona nos puede enseñar. Cada país que vas, cada cultura que vas, nos enseñan cosas. Y ahí es donde comienza ese crecimiento personal. Y no es, digamos, llegar como mucha gente que llega a tratar de apantallar al otro porque él es de tal país y que es mejor. No, simplemente enseñen. Yo como profesor, una de las cosas que más me agradan, y sea de los chiquitillos hasta los grandes, es lo que me enseñan todos los días. A mí en la universidad, en los cursos, a mí me decían los muchachos, pero usted, ¿por qué nos da las gracias a nosotros? Ustedes saben, no se imaginan lo que ustedes me han enseñado en este semestre, o cuatrimestre, que es lo que son aquí. Y es algo que a veces uno cuando llega a grados académicos raros ahí, se le va a la cabeza y comienza a hacer un papel, ¿verdad? Le hablaba yo con Inés hoy, de que nos convertimos en papeles. Somos un papel y se pega en la pared en la persona. Y eso es algo que tenemos que ser humildes en ese sentido, de reconocer de dónde venimos y reconocer los valores y también las flojeras nuestras. Hay muchas cosas que corregir para poder avanzar, si no, no avanzamos. Si no sabemos otra vez de dónde venimos, ¿cómo vamos a avanzar? Listo, muchas gracias, Eduardo. Entonces, si gustan, para ir finalizando, tal vez si nos hace un cierre, don Eduardo, en un sentido de que la concepción de un término como es desarrollo sostenible, podríamos decir que va en el sentido de adoptar también una concepción del entorno y del universo, como nos hablaba Henry, pero en un concepto más moderno. Adelante. Yo diría más adecuado, con todos los elementos que tenemos. O sea, qué sé yo, nosotros nos vamos moviendo culturalmente. Es un proceso histórico, y cada vez el viejo que agarró y le metió un palo de bolillo debajo de otro tronco para poderlo rodar, y dicen que inventó la rueda. Ahí hubo un salto cualitativo tremendo. O sea, todos los días se dan esos tipos de saltos. Y el asunto es que tengamos la habilidad y la apertura para poder entenderlos, valorarlos y seguir adelante. O sea, todos los días aprendemos, todos los días avanzamos. Y no le neguemos eso al proceso. A nivel de individuos, a nivel de comunidad igual. Hay otra cosa que, bueno, ya puedo seguir. Bueno. Algo que yo aprendí con los diferentes grupos es de que cuando uno está reunido, caso aquí nosotros, las ideas no son mías. En el momento que yo tiro una idea, qué sé yo, 10 minutos después yo puedo estar en contra de mi idea. ¿Por qué? Pues es una estupidez lo que dije. Y no hay absolutamente nada malo del asunto. Es esa parte de ir aprendiendo, entre todos ir construyendo. Dicen los indígenas en el Amazonas que alrededor del fuego
nadie está más arriba. Y que uno construye el fuego con ideas. Y le da calor al fuego con esas ideas. ¿Por qué? Porque con todos tirando ideas al fuego, va a haber un fuego más caliente, que es una idea, que es la que se va a conservar. Para llegar ahí tenemos que estar abiertos. No es que yo esté bien, no es que yo esté mal, no es que yo esté, simplemente estoy aportando. Listo, muchísimas gracias, don Eduardo, por todo lo que nos compartió el día de hoy y también por sacar el tiempo para este conversatorio. También agradecerle a los que se lograron conectar. No sé, Ronald, si tienes algunas palabras de cierre o si no, procedemos. Sí, no, agradecerle de verdad a Eduardo por haber aceptado la invitación, compartir con todos nosotros y ojalá que, como lo he dicho, pues quede ese legado en los videos que nosotros constantemente subimos para que la gente siga analizando los diferentes pensamientos, que es cómo se construye también ese día a día, ¿verdad? Entonces, agradecerle por la oportunidad que nos da de hacer esas comparaciones y poder también tener un espacio que sea pequeño, siempre va a ser importante para reflexionar sobre nuestros propios pensamientos y yo creo que así construimos un mundo mejor, ¿verdad? Entonces, agradecerle por ese esfuerzo que el día de hoy pues nos Gracias regaló. a ustedes y gracias por todo lo que me han enseñado hoy. Realmente me han puesto a pensar y de eso se trata. Gracias y cuando se les ocurra algo así de más, otra vez, y va para adelante. Muy amable, muchas gracias. Okay. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, don Ronald. Y bueno, agradecerle también a los que se lograron conectar, comentarles que la próxima semana tendremos ya el cierre de este segundo ciclo de conversatorios. Vamos a tener el tema sobre la maestría en desarrollo sostenible, una alternativa propia, y vamos a estar contando un poquito cómo fue la construcción de este posgrado y esta maestría que se ha desarrollado en estos últimos años. Y contarles que para más detalles pueden estar revisando las redes sociales y que este y otros conversatorios los pueden consultar en el canal de YouTube de Maestría en Desarrollo Sostenible. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Bueno, hasta luego. Gracias.